Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy jueves 17 de junio les doy la bienvenida, soy Jennifer Cerecida y hoy día vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, así que atención a todas aquellas mujeres en el hogar, porque hoy día vamos a hablar de una patología que se presenta con alguna frecuencia. Hoy hablamos de la ausencia de la menstruación o la amenorrea. Un especialista tenemos en estudio que va a responder todas sus consultas. Arrancamos así. Ahí está, cuáles son pues los motivos por los cuales esta menstruación puede desaparecer de un momento a otro y de repente ausentarse por más de 3 meses. ¿En cuánto en todo caso podríamos decir que se está presentando una amenorrea? Todo eso lo vamos a saber el día de hoy con un especialista en estudios que va a responder todas sus consultas, pero antes no se olvide, hay que recordarle que, recuerden, esta semana, el día lunes, se inició la gran colecta pública nacional de la Liga Peruana contra el Cáncer. Usted sabe que es una colecta que se realiza todos los años con el objetivo de que se recauden fondos para que continúe la investigación y pueda darse pues fin a los tratamientos de cáncer de muchas personas que no tienen las posibilidades de tener un tratamiento. Así que recuerde, esa colecta continúa hasta fin de mes, hasta el 30 de junio. Y por el tema de pandemia no se realiza de manera presencial, usted no va a ver personas con esta latita, sino que hay cuentas en las entidades bancarias por las cuales usted puede hacer su transferencia y puede también de esa manera sumarse a esta gran colecta pública nacional. Ahora sí, entramos de lleno al tema de hoy, la amenorrea. Vamos a ver una nota y presentamos ya rápidamente al especialista. Veámoslo. Amigos de Cuerpo Médico, en varias ocasiones la falta del periodo menstrual puede ser causado por un cuadro de estrés excesivo y en estos tiempos puede llegar a ser bastante común. Ahora, la amenorrea es la ausencia o falta de la menstruación y que a menudo se define como la ausencia de uno o más periodos menstruales. Es importante mencionar que existen dos tipos de amenorrea. La primaria, que se refiere a la ausencia de menstruación en una persona que no ha menstruado hasta los 15 años y donde las causas más comunes están relacionadas con los niveles hormonales y a ciertos problemas anatómicos en alguno de los casos. En el caso de la amenorrea secundaria, es la ausencia de 3 o más periodos seguidos en una persona que ya ha menstruado previamente. Entre las causas más comunes encontramos, por ejemplo, el embarazo, la menopausia, el periodo de lactancia. Sin embargo, en el caso de tener algún desorden hormonal, recibe el nombre de amenorrea hipotalámica, que es cuando el hipotálamo, que es una glándula en el cerebro que regula los procesos corporales, deja de liberar una hormona que inicia el ciclo menstrual o la libera con más lentitud. Finalmente, puede generarse por problemas ginecológicos como ovarios poliquísticos y también en el caso de estar consumiendo ciertos medicamentos o llevando ciertas terapias. Tengamos en cuenta que los tratamientos para la amenorrea van a depender del problema alterno que esté generando esta afección. Sin embargo, en algunos casos, las píldoras anticonceptivas u otras terapias hormonales pueden restaurar el ciclo menstrual. No olvidemos realizarnos chequeos anuales y preventivos para estar al tanto de estas irregularidades. Y tenemos ya rápidamente al especialista con nosotros para que responda todas sus consultas. Esta vez estamos acompañados del doctor Alberto Franco Viteri. Él es médico ginecólogo obstetra, especialista en medicina reproductiva e infertilidad del Hospital San Bartolomé. Doctor Franco, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta vez. Sabemos que ya incluso lo habíamos tenido antes como especialista a través del Zoom, pero queríamos empezar justamente conociendo un poco esto de la amenorrea. ¿En qué casos podríamos decir que la ausencia de la menstruación, que sabemos pues se tiene que dar todos los meses, se trata de un caso de amenorrea? Perfecto. Tenemos casos en que la amenorrea en general estamos hablando de la ausencia de las reglas. Ajá. Esto puede ser algo normal en Claro. algunos momentos de la vida, por ejemplo, previo al inicio de la vida reproductiva, antes de que ocurra la pubertad, por ejemplo, en niñas, jóvenes, eso es normal. Ajá.
posterior también al fin de la vida reproductiva, básicamente que está marcada por la última regla, que es la menopausia, la posmenopausia, entonces puede darse ausencia de regla y estados fisiológicos como son el embarazo y la lactancia. Que es cuando se espera que esta regla, ¿no?, se ausente y sea normal. Totalmente esperable que haya amenorrea. Hablamos de dos tipos de situaciones en que la amenorrea sí se convierte en algo que habría que estudiar o investigar. Uno de ellos es en lo que llamamos amenorrea primaria, en el que estamos hablando básicamente del grupo de chicas, jóvenes por lo general, en las que no ha habido regla y que están más o menos en un promedio de alrededor de 15 años, 15, 16 años, que ya la regla, la primera regla debería haber llegado. O sea, la menarquia, ¿no?, que todavía no se presentó. Digamos, las últimas en la promoción, que no se les presenta la menstruación. Claro, porque el promedio de llegada de la primera regla está en alrededor de los 12 años. Esta puede llegar más o menos entre los 9 y los 15 años de una forma normal. Claro. Dependiendo de ciertas variantes, a veces pues podría darse antes la aparición de la primera menstruación. Sí, pero si es que hasta los 15, 16 años no ha llegado, es importante tener una evaluación y ver qué es lo que podría estar pasando. Y en el caso de las mujeres que ya están menstruando con regularidad y que no han tenido, evidentemente, pues actividad sexual y desaparece, ¿no?, de pronto la menstruación. En esos casos estamos hablando más que todo de una amenorrea secundaria. Ahí hay que tener en cuenta si es que los ciclos son regulares o no. Si es que son ciclos regulares y la regla se va por 3 meses, estamos hablando de amenorrea. Sí. Perfecto. Doctor, ¿qué le parece si luego de continuar con la explicación, mejor dicho, antes de concluirla, vamos con una primera consulta? Tenemos a Sonia, nos llama desde Surco. Sonia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Te escucha el doctor Franco. Sí, lo que pasa es que yo sufro de ovario poliquístico, me viene mi menstruación cada 2 meses. ¿Cómo podría ser? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Doctor, ¿el síndrome de ovario poliquístico es también un factor de riesgo? Es la causa más frecuente, quizá de amenorrea. Afecta a un porcentaje importante de mujeres, más o menos estamos hablando alrededor de un 6-9% de las mujeres en edad reproductiva, y básicamente el hecho de que no vengan las reglas en la frecuencia de vida de una forma habitual se liga a problemas de ovulación. Problemas de ovulación o anovulación. Depende de cuál sea el problema en sí que presenta la paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, desean buscar o lograr embarazo. Claro. En ese caso puedes tener la consulta con el especialista para ver qué otros problemas pudieran haber y qué tratamiento seguir. Y si es que el problema es solamente, entre comillas, que no viene la regla, claro, pues hay algunas alternativas, como por ejemplo anticonceptivos orales, a veces bajar de peso, si es que hay sobrepeso u obesidad, puede ser una medida también muy importante que pueda ayudar a que los ciclos se estabilicen, mejoren y se presenten de forma normal. En todo caso, doctor, ¿no?, la consigna es que si se ha tenido un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico hay que recibir un tratamiento médico. No se puede dejar de lado y normalizar. Es importante tener tratamiento médico porque el síndrome de ovario poliquístico trae una serie de consecuencias también hacia la salud de la mujer. Perfecto. No solamente es el hecho de que no venga la regla o el aspecto reproductivo, sino que a la larga trae más riesgo de que la mujer haga diabetes, hipertensión arterial crónica, e incluso podría relacionarse de mayor forma a riesgo de cáncer de endometrio. En el peor de los casos. Perfecto, vamos con otra consulta. Laura, gracias por llamarnos. Llamas desde Chorrillos. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, doctor. Quería hacer la consulta. Yo también tengo ovario poliquístico. En realidad, en enero fue la última vez que me ha venido mi periodo, pero siempre estoy tomando hormonas y siempre tengo caída de cabello, mucho sueño, dolor bastante en el vientre. Sé que la causa más frecuente, como lo acaba de decir el doctor, de las amenorreas son los ovarios poliquísticos, ¿no? ¿Qué otra cosa más se podría hacer aparte de las hormonas que se está tomando ya casi cinco veces, pastillas diarias, ¿no?, mensuales? Se podría hacer, ¿no?, para poder ayudar con todo esto que realmente ya es fastidioso. Claro. ¿Qué edad tienes, Laura? 32 años. 32 ya tengo 4 hijitos incluso. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Laura. Doctor. Es importante hacer una evaluación completa de la paciente en realidad, porque a veces se tiende también a ver
una ecografía, digamos, en que se menciona ovarios poliquísticos, pero no necesariamente eso significa que haya un síndrome de ovario poliquístico. Claro. Entonces es importante investigar, ver si es que puede haber algunas otras causas de que las reglas se retrasen y dar el tratamiento indicado de acuerdo a la causa específica. Si es que el diagnóstico es síndrome de ovario poliquístico y no hay deseo de embarazo, como mencioné, es importante controlar el peso si es que hay sobrepeso u obesidad. Esto, bueno, obviamente con dieta, ejercicio de forma habitual, como un estilo de vida, es muy importante. Y básicamente lo que con más frecuencia usamos son los anticonceptivos orales combinados, la píldora que se conoce habitualmente. Es un elemento muy importante que ayuda a que vengan las reglas, porque como mencioné, que las reglas no vengan después de 3 meses es un riesgo en cuanto a que pueda a la larga desarrollarse cáncer del endometrio. En todo caso, la recomendación a Laura que nuevamente vaya a una interconsulta con el médico. Sí, sería muy Perfecto. importante. Vamos hasta Ica. Lorena, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es si es normal a los 52 años me viene periodo, hay veces manchas, hay veces abundante. Tengo como sensación que mi corazón me palpita, mis oídos me suenan mis oídos, como un chillido, como cuando el televisor se malogra. Y estoy tomando hormonas, pero aparte de eso, ¿qué puedo hacer? Porque a veces no puedo dormir de noche. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorena. ¿Tiene alguna consulta adicional que quiere hacerle para orientarla bien? ¿Cuándo ha sido su última regla normal? Me gustaría saber. Ahorita estoy arreglando, doctor. Ahorita me está viniendo, pero abundantes están. Perfecto. Muy bien. Gracias, Lorena. Doctor. Es importante distinguir porque una regla normal está determinada por un volumen determinado de sangrado, una cantidad determinada de sangrado, por un número de días determinado, que normalmente es menor a 7 días. Entonces, a veces los sangrados prolongados o en exceso no son signo de un sangrado, de una regla normal, sino de algo que podría ser patológico o fuera de lo normal y que habría que estudiar. Más aún si es que estamos en 52 años. Claro. Muchas de las manifestaciones que cuenta la señora, como me parece mencionó, son dificultad para conciliar el sueño, bochornos, pueden ser propias de esa etapa. Sugeriría tener una evaluación, quizá una evaluación ginecológica completa, quizá hacer una ecografía, entre otras cosas, para poder determinar la causa exacta del sangrado. Perfecto, muy bien. Nos quedamos entonces en Ica porque también tenemos una llamada de Jacqueline. Jacqueline, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, doctor. Le llamo a Jocelyn, tengo 24 años y mi pregunta es, ¿a causa de la menorrea es probable que uno no pueda quedar embarazada? Perfecto, muy bien. La pregunta es interesante. En realidad, la menorrea, por lo general, mayormente, no siempre, es un sinónimo de que no está ocurriendo ovulación. Entonces, al no estar ocurriendo ovulación, eso significa pues que no hay desarrollo de un óvulo como ocurre normalmente en la mayoría de las mujeres. No madura un óvulo, por lo tanto no se libera, y la posibilidad de que haya fecundación y se dé el proceso reproductivo pues es prácticamente nula durante ese ciclo si es que no se da así. Entonces sí, tiene una relación muy importante y pues es importante tener una evaluación por el especialista. Sobre todo si es que uno está en el afán de concebir, ¿no? Sí, claro. Pacientes que, como mencionábamos hace un rato, las reglas no llegan habitualmente dentro de un lapso de en general se habla 21 a 25 a 35 días. Hay que sospechar de problemas de anovulación y tener una consulta médica. Perfecto, muy bien. Vamos ahora a Arequipa. Laura, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, gracias. Sí, mi consulta para el doctor era que yo normalmente, desde hace un periodo de 2 años, mis periodos menstruales son completamente irregulares. Es como que un mes viene tal fecha y al mes siguiente viene a principios o a fin de mes o simplemente no viene. Y justamente la cantidad de líquido es demasiado y se produce dolor o no dolor, y quisiera saber qué es lo que podría hacer en este caso, ya que yo fui a la ginecóloga una fecha y me dijeron que no había rastros de haber los coagulitos, esos, y quisiera saber qué es lo que puede hacer. ¿Qué edad tienes, Laura? 22.
22 años. ¿Y estás con sobrepeso? Me calcularon, o sea, yo por lo general yo mido 1,53 y mi talla mi peso está entre 55 y 56, que me han dicho que está entre lo normal. Pero cuando me hicieron la evaluación de masa corporal me dijeron que sí estaba con un ligero sobrepeso. Perfecto. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Franco. 22 años, ¿no? Bastante 22 joven. años es una mujer joven, lo más probable con lo que nos cuenta, que habitualmente se retrasan las reglas, sangrados anormales, que sí pues puede haber una anovulación, lo más común síndrome de ovario poliquístico, como mencionaba, no necesariamente, hay que descartar otro tipo de problemas, con frecuencia hiperprolactinemia, enfermedades de la tiroides que también pueden afectar con frecuencia al sangrado normal de las reglas. Es importante descartar ese tipo de problemas. Si es que ha habido sobrepeso, pues bajar de peso es importante, dieta, ejercicio, a veces bajar un 5% del peso corporal puede ser ya de por sí en pacientes con sobrepeso un factor que contribuye a que se retomen los ciclos normales. Y antes de irnos ahí con un ratito, si me espera María, ¿el exceso de ejercicio o de sobreentrenamiento también puede hacer que la menstruación desaparezca? Sí, es una causa de amenorrea, de la llamada amenorrea hipotalámica, más que todo, por ejemplo, deportistas de competencia, se ha visto que tienen 3 veces más riesgo respecto a las mujeres promedio, por así decirlo, de tener problemas de amenorrea, más aún en deportes como deportes de fondo, de alto contacto. Correr largas distancias, es más grande el riesgo. Bueno, ¿no? ahí vemos entonces que todos los excesos siempre, ¿no?, son los que hacen daño, ¿no? Ni mucho, ¿no?, ni tampoco, ¿no?, la ausencia de ejercicio. Vamos ahora sí hasta Ica. María, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu preguntita? Te escucha el doctor. Doctor, buenas tardes. Mi consulta es, yo a los 38 años tuve mi hija, que ahora tiene más de 3 años, y a partir de ese momento yo he tenido cambios, no sé si lo relaciono a lo hormonal, pero desde esa gestación yo tengo más palpitaciones, dificultad para descansar, ando más ansiosa y no sé qué tipo de exámenes hacerme porque he ido varias veces al hospital, pero como que me toman como que no, se le va a pasar como si fuera algo tan ligero, pero nadie me dice qué debo de hacerme, qué exámenes debo de hacerme. ¿Eso puede haber influenciado algo, esa gestación? A los 38 años, ¿verdad? Muy bien, doctor. Sí. Gracias. En realidad, muchas gracias por la pregunta. En realidad, las manifestaciones que me comenta, básicamente entiendo, son dificultades para el sueño, entendía palpitaciones, ansiedad. Pueden tener relación a un problema ginecológico, pero no necesariamente. Sugeriría primero tener una evaluación por lo que llamamos medicina interna, que es una especialidad de nosotros los médicos, para que tenga una evaluación integral y ver qué es lo que podría estar relacionado a este tipo de molestias. Y en realidad pensar al final, por así decirlo, que pueda ser por una causa ginecológica. Y siempre puedes tener sus controles ginecológicos anuales. Doctor, queríamos terminar, ¿no?, esta primera edición que tenemos pues sobre el tema de la amenorrea con sus recomendaciones, sus conclusiones y das fuerzas en relación a este tema, ¿no?, para todas aquellas mujeres y también pues en casa, los que están escuchándonos, por favor. Claro que sí. La recomendación que yo daría es que es importante en las niñas, en general en todas las personas, todas las mujeres, tener una evaluación anual. En las niñas, evaluación anual por su pediatra, que las va a orientar sobre lo que pueda ser normal o no lo sea, si es que es necesario, por un ginecólogo infantil también en algún momento, y en general a las mujeres en edad reproductiva y luego de esta, un chequeo ginecológico anual. Esto es muy importante para poder detectar si es que hay algún problema en particular que pueda ser corregido de forma importante y siempre pues de acuerdo a la evaluación, la historia que pueda hacer un médico especialista. Y para las que estamos menstruando ya, tener siempre el registro de las menstruaciones. Es muy importante para nosotros, sí. A veces decimos, es como que saber, para nosotros los ginecólogos, saber cuándo ha sido la regla es prácticamente como saber el nombre de la paciente. Es muy importante ese detalle y porque pues puede haber situaciones que incluso puedan ser de riesgo para la mujer, como un embarazo que se desarrolle de forma anormal, y nos va a servir mucho saber cuándo se ha dado la última regla. Finalmente también decir pues que es muy importante los estilos de vida saludables, como mencionamos, pues mucho peso o poco ejercicio.
son estilos de vida que pueden redundar en una mala función de los ovarios y reflejarse en amenorrea. Perfecto, muchísimas gracias. Y antes incluso me acuerdo que en casa las mamás nos enseñaban a apuntar, ¿no?, la menstruación, las fechas, ¿no?, incluso hacer un circulito si es que había mucho sangrado en los calendarios. Ahora con los teléfonos celulares y los smartphones hay aplicativos en los cuales uno incluso puede bajarlo y ahí registra toda la información. Muchísimas gracias, doctor. Hemos estado con el doctor Alberto Franco Viteri, médico ginecobstetra, especialista en medicina reproductiva e infertilidad del Hospital San Bartolomé. Un gusto tenerlo con nosotros. Seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a conversar en estudios. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar conversando sobre este tema de la amenorrea, pero ya desde el ámbito nutricional. El doctor ha dicho que es muy importante los estilos de vida y dentro de ellas una alimentación balanceada y saludable. Regresamos con Sara Busabá y Momentos de Nutrición. No se mueva. Amigos, ¿qué tan interesante es este tema de la amenorrea en la mujer y qué tanto puede preocupar? De hecho, ya estamos aprendiendo que hay diferentes causas adicionales a la ginecológica por el cual a la mujer se le puede ir o suspender el periodo menstrual. Y una de las causas adicionales que ya se comentó justamente durante el programa es que cuando la mujer es una deportista de élite, de un entrenamiento físico importante, puede ocurrir una amenorrea. ¿Pero por qué pasa esto? En cierta medida porque el porcentaje de grasa corporal disminuye a tal nivel que, digamos, deja desabastecido al cuerpo de grasa, que es fundamental para poder generar hormonas que además interactúan, por supuesto, con toda una serie de glándulas, incluyendo el cerebro, para poder formar hormonas que permitan justamente este trabajo normal del aparato reproductivo. De la misma manera puede ocurrir en mujeres que tienen dietas sumamente extremas, que ya cursan con delgadez extrema y que es frecuente observar en trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia. De la misma manera, el porcentaje de grasa del cuerpo disminuye a tal nivel que ya no tiene suficiente abastecimiento de nutrientes para poder formar hormonas necesarias para que todo este ciclo se programe correctamente, y cosa que puede ser riesgoso para la salud reproductiva. Por eso es que el día de hoy quiero comentarles que si eres un deportista de élite o en casa tienen a un familiar con anorexia, hay que procurar incorporar grasas saludables, obviamente buscando cumplir con el objetivo, si estamos hablando de un deportista, y en el caso de la anorexia, obviamente con una dieta complementaria, con una serie de cambios. Pero los alimentos que tienen grasa saludable, que necesitamos incorporar en ese tipo de circunstancias, son estos que justamente los tengo aquí. Y una de las cosas que voy a mencionar y que les voy a dar de ejemplo y que a veces tengo ganas, entre comillas, de jalarle las orejitas a algunas personas porque quitan la yema al huevo y no la quieren consumir. No me voy a cansar de repetir de que la yema del huevo es altamente nutritivo y tiene grasas que son fundamentales, incluyendo el colesterol, que es un nutriente que el cuerpo utiliza y necesita. Luego tenemos esta maravilla, que es una de mis favoritas, y acá tenemos justamente a las aceitunas, que pueden ser negras o pueden ser verdes, y estas son también fuente de aceites insaturados saludables del mismo tipo que podemos encontrar en el aceite de oliva. Es decir, tenemos un omega 9 que es muy bueno para la salud cardiovascular, pero que también se necesita para poder mejorar esta composición corporal cuando la delgadez es extrema. No me voy a olvidar, por supuesto, de la palta, que es otro ejemplo de grasa saludable y que además de sus aceites, que también son parecidos a los de las aceitunas y del aceite de oliva, tiene también, por ejemplo, ácido fólico, que es muy importante, sobre todo para la salud de la mujer.
Ahora, si por algún motivo esos alimentos no lo quieren consumir, tenemos también, por ejemplo, estas semillitas que son en este caso semillas de calabaza, que ustedes la pueden conseguir ya cada vez más en diferentes supermercados. No se necesita consumir mucha cantidad. Una cucharada sería suficiente y de la misma manera, este es otro ejemplo, semillas también de calabaza que también las pueden incorporar en su dieta. Dentro de una ensalada, sobre una sopa, por ejemplo, combinado con el arroz, son buenas alternativas. Y por supuesto, las pecanas, que son un ejemplo, pero en realidad todas las nueces tienen aceites insaturados saludables y estos de acá son de tipo omega 6, que tienen también funciones distintas a las omega 9, pero que también son buenas para la salud. Si por ahí no queremos pecanas, podemos incorporar almendras, podemos incorporar maní, que también son buenas alternativas. Y finalmente las grasas saludables de origen animal, que lo encontramos básicamente en el pescado, ¿no? Y en este caso hemos traído un ejemplo del atún, que tiene la grasa no en el aceite que ustedes están viendo en la parte superior, sino en la grasa que está en la pulpa. Es decir, este aceite hay que colarlo y sí consumir el atún, donde en su pulpa, esa parte oscurita del pescado, es la que tiene omega 3, que es un tipo de grasa tan importante también y que sirve para no solamente la parte cardiovascular, no solamente para estabilizar nuestras hormonas, sino también para nuestra visión, nuestra piel y, por supuesto, nuestra salud mental, que cada vez se encuentran más beneficios. Muy bien, Sarita, no hay tiempo, pero solamente rapidísimo, ¿hay necesidad de activar estas semillas para comerlas, es decir, remojarlas en agua? Qué interesante pregunta. En realidad, eso casi que es un mito, pero quisiera explicarla con amplitud y te prometo que hacemos todo un día solamente de la activación de las nueces. Perfecto, porque esa es una muy buena pregunta, si es que se tiene que activar o no las semillas antes de consumirlas, pero eso lo vemos en otro programa. Totalmente. Gracias por su preferencia. Recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30 de la tarde. Nos vamos a ver hoy día a las 5 con otro tema muy interesante, pero mañana a la 1 el especialista va a responder sus preguntas en relación a la andropausia. ¿Qué cosa es esto? ¿A quién le da? Bueno, todo eso se lo contamos mañana. Nos vemos a las 5. Cuídense. Chao. Mañana. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Recuerda que Cuerpo Médico va de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30 de la tarde, y en este horario siempre tenemos conversaciones muy interesantes con los especialistas que nos acompañan para el momento con el especialista. Y hoy vamos a darle la bienvenida al doctor David Lira Mamani. Él es médico neurólogo, jefe de laboratorio del sueño del Instituto Peruano de Neurociencias, IPN, porque con él vamos a desarrollar un tema muy importante como la narcolepsia. ¿Cómo está, doctor Lira? Bienvenido a Cuerpo Médico. Muy bien, gracias. Y antes de empezar con la conversación, tengo que presentar, como siempre, pues a mi compañera nutricionista de Cuerpo Médico, Sarita Busaba. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Bien, Jenny, gracias. Por supuesto, contenta y además muy emocionada y con mucha curiosidad de saber de qué se trata el tema que vamos a hablar el día de hoy. Así que ustedes muy atentos, porque tal vez en casa, en algún amigo, algún familiar, tal vez pasa por esto y nadie se ha dado cuenta. Claro que sí. Y hemos cuántas veces Sarita ha hablado de la importancia de un sueño de calidad, porque es un indicador de que uno está bien de salud. No solamente se trata pues de hacer ejercicios, de prevenir las enfermedades, de tener una muy buena alimentación, sino también la calidad del sueño. Y para empezar hablando pues de lo que es la narcolepsia, en principio, doctor Lira, queremos saber qué cosa es esto que suena pues bastante curioso, ¿no? Suena como que interesante, pero también sabemos que puede constituirse como un trastorno del sueño. Narcolepsia, claro, doctor. La narcolepsia es una enfermedad crónica. Ajá. Lamentablemente a las personas que les da narcolepsia, una vez que comienzan a tener esta enfermedad, se les va presentando los síntomas en forma más seguida
y progresiva, es decir, los síntomas van empeorando con el paso del tiempo. ¿Y eso se presenta desde niñez o puede ser en la adultez recién Es que bien despierta? variable. Hay picos. El primer pico más o menos se da alrededor de los 10 años y el segundo pico alrededor de los 30 años, pero puede aparecer a cualquier edad, hasta los 50, 60 años. ¿Y cuáles son estos síntomas? Sí. ¿Qué es lo que uno siente? El síntoma fundamental es somnolencia diurna excesiva, es decir, uno está muy cansado, tiene todo el día ganas de dormir, aunque haya dormido un número de horas adecuado para su edad. Doctor, entonces esto supone no solamente el hecho de que a mí me dé sueño o tenga periodos de somnolencia, ¿no? Muy frecuentes durante el día, ¿no? Que es el momento donde nosotros estamos mucho más activos porque estamos trabajando, estudiando, sino que también imagino esto debe incidir mucho en el tema de salud mental, porque impacta en mis actividades diarias, Claro. en la funcionalidad, hasta en las relaciones interpersonales. Nosotros hemos visto que el sueño es una de las funciones más importantes de la vida y cuando se ve alterada, no solamente se ve alterada la salud, también se ve alterado el rendimiento académico, el rendimiento laboral, las relaciones familiares o las relaciones amicales o las de pareja, porque uno no puede tener una planificación de sus actividades de manera normal. Uno se ve sujeto a cómo le dé la enfermedad. Si le da mucho sueño, pues no puede hacer absolutamente nada a veces. Claro, y tenemos una llamada, doctor. ¿Qué le parece si recibimos a Luis, que nos está llamando desde San Miguel? Luis, te escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes con todos. Doctor, yo tuve una acidez isquémico que me dejó paralizado la mitad de mi cuerpo izquierdo. Pero ya estoy ok, ya finalmente todo estoy muy recuperado. Mi pregunta es, luego de almorzar me da mucho sueño, ¿a qué se debe? Perfecto. Ya, puede tener varias explicaciones. Primero, normalmente cuando una persona come, hay una ligera sensación de somnolencia que es normal, puede durar unos 20 a 30 minutos y por eso es que muchas personas duermen una siesta después del almuerzo. Si la sensación de sueño es muy fuerte, no se puede revertir simplemente haciendo alguna actividad intensa o simplemente tomando una bebida, pues eso ya puede ser un problema de somnolencia diurna excesiva que puede ser indicios de que está comenzando una narcolepsia. Esto va a depender fundamentalmente cuántas horas ha dormido de noche. Como es un adulto, si ha dormido 7, 8 horas, que es el número normal, Claro. y tiene sueño después de almorzar, no es normal. Debería ya de buscar ayuda médica con un especialista y que le haga estudios para ver si realmente tiene una narcolepsia que tiene tratamiento. Ahora, doctor, ¿y qué tan frecuente es esto de la narcolepsia y de prevalencia en nuestro país? ¿Y cómo se puede diagnosticar? Porque imaginamos que muchas personas que nos deben estar viendo y decir, yo creo que podría tener esto de la narcolepsia, ¿a dónde voy? ¿Cómo me van a diagnosticar si tengo o no? La tasa de prevalencia, eso lo llamamos nosotros así, es más o menos baja, más o menos 20 personas por 100.000 habitantes. Sin embargo, no se diagnostican fácilmente porque muchas veces no tienen todos los síntomas. Ajá. Los síntomas son, aparte de tener mucha somnolencia diurna, las personas por una emoción fuerte pueden llegar a caerse por atonía, pueden tener sueños hipnagónicos, es decir, como pesadillas en la noche, pueden tener parálisis de sueño, es decir, trastornos adicionales que a veces solo presentan uno o dos de los que he comentado para hacer la narcolepsia. ¿Dónde ir? Tienen que ir con un especialista en medicina de sueño. Hay centros de medicina de sueño en Perú que están especializados para diagnosticar esta patología, que se hace con una prueba especial que se llama test de latencias múltiples de sueño. Perfecto. Doctor, nos ha hablado sobre que la persona suele tener somnolencia durante el día, ¿no? Una somnolencia que es ya exagerada. Recurrente, ¿no? Recurrente, exagerada, y nos ha dicho que también por ahí que una persona de pronto como que se nos cae en algún momento porque pierde de pronto tono muscular, entiendo, ¿no? Pero, ¿qué otros síntomas? ¿Qué define realmente que uno tenga narcolepsia? Porque la somnolencia diurna pues es frecuente de muchas personas. Por ejemplo, el simple hecho de roncar en la noche y no oxigenar bien puede generar una somnolencia. Lo que hay fisiopatológicamente es una alteración de un químico en el cerebro que se llama hipocretina. Cuando ese químico disminuye, el cerebro no está permanentemente despierto y uno tiene la somnolencia diurna excesiva. ¿Cómo lo diferenciamos de otros trastornos? Claro. La prueba de de test de latencias múltiples de sueño previamente tiene una polisomnografía nocturna. En esa prueba se descarta apnea de sueño, los ahogos, se descarta insomnio, trastornos de piernas o otras patologías que alteren el sueño. Es decir,
Uno tiene que tener una noche de dormir más o menos 7 a 8 horas, que es lo que debe dormir un adulto, y después de dormir esas horas tiene que tener sueño. Porque si una persona, por ejemplo, está en exámenes, un estudiante, por ejemplo, y duerme 3 horas, va a tener sueño. Si una persona se pasa la noche en internet, en las redes sociales, va a tener sueño. Si una persona está con asma, digamos, con una enfermedad asmática y tose mucho de noche, pues va a despertarse y va a tener sueño. Es decir, tiene que descartarse estas patologías, estas causas, con una polisomnografía que salga normal. Y después ya se hace el test de latencias múltiples de sueño, donde se ve que pese a haber dormido bien, uno sigue teniendo sueño. Eso es narcolepsia. Que eso es lo importante, pues, ¿no? El diagnóstico y los exámenes precisos. Vamos a una consulta, doctor, que llega a través de redes sociales. Vamos a leerla rápidamente. Fabio Vera le pregunta, doctor, dice, hace unos años le diagnosticaron depresión a mi mamá y siempre he notado que duerme mucho durante el día. ¿Podría ser también un caso de narcolepsia? ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, acá también imaginamos que la medicación tiene que ver mucho, ¿verdad? Claro. Normalmente una persona con depresión habitualmente tiene sueño excesivo. Entonces, es un síntoma que puede estar enmascarando la enfermedad. Lo que debe hacerse es ser tratada de manera adecuada con un psiquiatra. El psiquiatra tiene que curarle la depresión o tratarle de manera adecuada la depresión, y cuando esté sin depresión, si persiste la somnolencia, ahí recién buscar ayuda médica. Doctor, y volteando esa pregunta, ¿la narcolepsia podría generar en la persona que lo padece también cuadros de ansiedad y depresión? Sí, eso es muy común. Las personas que desarrollan trastornos de sueño o trastornos de cualquier tipo, de tipo crónico, nosotros nos referimos a eso a las enfermedades crónicas, puede ser cáncer, presión alta, diabetes, por las dificultades que le generan en la vida, por cómo alteran su rendimiento laboral, académico y su vida en general, desarrollan ansiedad y con el tiempo depresión, es decir, desarrollan trastornos de tipo emocional y psiquiátrico. Claro. Eso pasa cuando estas enfermedades no son tratadas precozmente y son abordadas de manera adecuada. Doctor, y en el caso de un niño, ¿cómo uno podría darse cuenta que estuviese pasando por esos episodios? Y brevemente comentarle que alguna vez conocí a una persona que tenía justamente ese diagnóstico, y una de las cosas que más me contaba que le dolía o que le molestaba, mejor dicho, era que él dormía durante la noche y él conscientemente estaba listo para despertar, pero no lograba despertar, no lograba moverse, ni siquiera poder hablar. ¿Algo de esto hay en ese tipo de casos? Sí, sí. Nosotros hemos visto que, primero viendo por la pregunta de los niños, en niños también se presenta esta patología y nos vamos a dar cuenta porque el niño duerme demasiado y pese a dormir demasiado sigue cansado. Uno de los síntomas que vemos, por ejemplo, en los adultos es la parálisis de sueño. Parálisis de sueño es que uno de pronto despierta, abre los ojos, quiere moverse y no puede, está paralizado totalmente, siente que lo tocan, siente temor y miedo, pero no puede moverse. Esto es lo que le genera temor y ansiedad de volver a dormir. Tanto en adultos como en niños, siempre tenemos que tener en cuenta que la narcolepsia no está bien diagnosticada porque lamentablemente hay pocos centros de sueño, entonces pocos profesionales tienen el entrenamiento y los equipos necesarios para hacer el diagnóstico, porque el tratamiento existe, solo que debe de ser con ya un paciente diagnosticado correctamente porque se usan estimulantes controlados. ¿Podría entonces ser una enfermedad rara, doctor? Sí. Una enfermedad rara. Está catalogado dentro de las enfermedades raras. Motivo por el cual si alguien sabe que tiene este tipo de diagnóstico, pues es candidato también para la vacuna y que es bueno que lo sepa. Sí. Doctor, y antes de entrar con el tratamiento, porque eso es la parte que cae por madura, vamos con otra consulta que llega a través del Twitter, vamos a leerla rápidamente. Y está Martín Borja, le pregunta, ¿cuándo debería empezar a sospechar que tengo narcolepsia e ir a una consulta, doctor? Ahí está, señales de alertas, doctor. Cuando una persona duerme bien unas 7 a 8 horas regularmente, más de 2 semanas, y pese a dormir el número de horas adecuado, sigue teniendo sueño durante el día, sin que haga las alteraciones que dije, que esté viendo celular en la noche, sin que tenga otra enfermedad de sueño, sin que se levante para ir al baño 4 o 5 veces en la noche, es decir, que duerma bien y sigue con sueño, tiene que ir a consulta médica, porque eso ya es un problema de sueño, de calidad de sueño. Tiene una mala calidad de sueño. Hay que ver cuál es la causa. Puede ser narcolepsia o una enfermedad parecida. Yo me imagino que estas personas no podrían conducir vehículos de repente, claro, ¿no? O realizar actividades en la cual de concentración. No, claro. Las personas con narcolepsia tienen
hasta 20 veces más riesgo de accidentes de tránsito, Claro. porque pueden pestañear y ese pequeño microsegundo o milisegundos que pestañean ya se chocaron, porque su capacidad de reacción disminuye mucho. Doctor, antes de ir con las recomendaciones ya finales, ¿cómo es el tratamiento y si es que este dura de por vida o uno se puede curar de la narcolepsia? Nosotros hasta la fecha lo que conocemos es que es una enfermedad inmunogenética, es decir, hay parte inmunológica y parte genética en las personas que padecen esta enfermedad. ¿Se puede heredar entonces? Sí, hay un porcentaje bajo, pero sí se hereda. Lo que vemos es que el tratamiento es en base a fármacos, siestas y medidas de higiene de sueño que permiten que uno tenga un día más optimizado. Y el tratamiento es de por vida, no se puede suspender habitualmente. Hay muy pocos casos que se pueden quitar el tratamiento con el tiempo. Doctor, recomendaciones finales y por favor también que nos reitere los síntomas para que también las personas puedan tomar estos señales de alerta. ¿Y a qué edad aproximada también se presenta, doctor? Muy bien. Las recomendaciones. Nosotros recomendamos que las personas tengan un sueño que tenga 3 características. 1, que sea profundo, es decir, que no se vea interrumpido a lo largo de la noche, ya sea por el celular, hay que apagarlo, por la televisión o por otros dispositivos. Que tenga una duración adecuada de acuerdo a la edad. Nosotros recomendamos en adultos 7 a 8 horas. Se ha probado ya que las personas que duermen menos envejecen más rápido, 1, se enferman más con el tiempo, 2, y tienden a subir de peso, 3. Entonces no es beneficioso para nadie. Y después el sueño tiene que ser de calidad. Nosotros decimos que tenga calidad, es decir, que uno descanse durante el sueño. Es decir, tiene que tener ropa cómoda, tiene que darse el tiempo para poder dormir, estar en un ambiente agradable. Eso ayuda mucho. Sacar el televisor del cuarto, del dormitorio y el teléfono Es lo celular. que recomendamos siempre, que ni los adultos ni los niños tengan un televisor en el dormitorio. El televisor debe estar en la sala. Exacto. El dormitorio debe ser para dormir. Claro. Doctor, finalmente y muy brevemente, ¿a qué lugares deberían ir las personas que digamos, tienen esta capacidad de poder diagnosticar ese tipo de enfermedad? ¿Algunos centros que nos pueda recomendar? Sí, existen tanto en el Estado como en la parte privada laboratorios de sueño. Son los centros especializados donde hay médicos especialistas en sueño y también hay capacidad para hacer pruebas especializadas en sueño como polisonografías, test de latencias de sueño, poligrafías o otros equipos que se necesitan para estos pacientes. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Qué interesante hablar del tema del sueño. Es muy probable que seguramente usted no va a volver a conversar con nosotros y ya de repente por ahí lo comprometemos a que hablemos un día específicamente de todo el tema de la importancia del sueño de calidad, ¿no? Que mucha gente de repente por ahí pues no le presta atención y piensa no realizar muchas actividades y dice, no importa, duermo menos, 4 o 5 horas o de repente trabajo de madrugada. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor David Lira Mamani, médico neurólogo y jefe del Laboratorio del Sueño del Instituto Peruano de Neurociencias, IPN, quien nos acompañó el día de hoy. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero Sarita, cuéntanos qué cosa vas a tener en el bloque de Un Momento de Nutrición. Bueno, eso es algo que mucho me han preguntado, Jenny, y tiene que ver con el uso del microondas. Hoy les voy a contar un beneficio del microondas y también despejar un mito que hay al respecto. Así que no se lo pierdan, con eso venimos. Entonces los dejamos con Un Momento para Ti. Ya regresamos, no se mueva. Hola, bienvenidos a Un Momento para Ti, edición Salud Mental. Hoy conversaremos sobre la importancia de mantener la comunicación y contar con actividades gratificantes día a día para adultos mayores. Veamos este caso. Carmen tiene 78 años, vive con una de sus hijas y pasan todo el tiempo en casa. Últimamente se siente ansiosa y sin ganas de hacer cosas. Además, pasa la mayoría del tiempo sentada, viendo noticias en televisión sobre la COVID-19 que la dejan bastante intranquila. Se siente aburrida y habla poco con sus amigas, le resulta extraño conversar desde su celular. Además, no se siente escuchada por su hija, quien pasa todo el día en la computadora trabajando o hablando con personas. Cuando sus familiares la llaman, ella les dice que todo está bien para no preocuparlos. ¿Qué le podemos recomendar a Carmen y a su hija? Carmen, haz una lista de actividades que puedes hacer desde casa. Mantén tus horarios para dormir, comer e incluye actividades que te agraden y te activen. Procura ver noticias de fuentes confiables para mantenerte informada. Reduce tu consumo de noticias que te pueden angustiar. Si no te sientes de buen ánimo o tienes alguna duda, es importante hablar sobre eso con alguien de tu confianza. Eso te ayudará a sentirte mejor.
A la hija de Carmen te sugiero buscar formas para pasar más tiempo juntas, tal vez acompañándose mientras cada una hace alguna actividad. Anímate a proponer actividades nuevas que crees que Carmen pueda disfrutar y si lo necesita, ofrécele tu ayuda para que pueda realizarlas. Pregúntale a tu mamá cómo se siente. Es normal que ella pueda estar asustada o frustrada. Si lo notas, tómate un momento para comentárselo y ver de qué forma pueden sobrellevar la situación. En tiempos de pandemia probemos nuevas maneras de mantenernos vinculados con aquello que nos gusta y contar con espacios virtuales seguros para comunicarnos con quienes queremos. Aceptemos nuestras emociones y conversemos de los temas que son verdaderamente importantes para nosotros. Recuerden que el MINSA pone a disposición de forma totalmente gratuita la línea 113 opción 5, donde especialistas de salud podrán ofrecerles orientación a esta y otras dudas. Recuerda siempre tomarte un momento para ti. Amigos, continuamos en Cuerpo Médico y también les recuerdo que durante todo el mes de junio continúa la colecta pública nacional de la Liga contra el Cáncer 2021, que por pandemia se va a realizar eminentemente de manera virtual, así que usted puede hacer su donativo a través de una transferencia interbancaria. Hay algunas entidades que ya se han sumado a esta campaña y usted puede hacer por ahí su donativo. No va a haber estas latitas como siempre la veíamos pues en las calles, sino que usted puede hacer directamente desde la comodidad de su hogar su aporte. Ahora sí, lo que usted está esperando, lo que todos estamos esperando. Vamos a ver la información nutricional en un momento de nutrición. Adelante, Sara. Amigos, ya estamos de regreso y también aquí en nuestro momento de nutrición y hoy para hablar un poquito sobre el uso del microondas y una parte que realmente es ventajosa. De hecho, todo el mundo sabe que cuando uno usa el microondas acorta el tiempo de cocción y sabemos también que los alimentos, no todos, pero muchos de ellos requieren justamente pasar por ese proceso de cocción, sobre todo al calor, para poder hacerlos digeribles y que nuestro cuerpo nos pueda aprovechar. Sin embargo, siempre existe este temor sobre la pérdida de nutrientes de los alimentos cuando pasan por cocción, particularmente de las verduras. Y sí, es cierto, las verduras principalmente pueden perder vitaminas como la vitamina C, las vitaminas del complejo B y tal vez algunos minerales que pudieran pasar al medio de cocción, como por ejemplo el agua, si estamos hablando de, por ejemplo, sancochar un brócoli, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja del microondas? Que el hecho de tener que necesitar menos cantidad de agua y menor tiempo de exponerlo a esta fricción de calor hace que la pérdida de nutrientes sea menor, lo cual no significa que si yo cocino los alimentos o los vegetales en una hornilla convencional pierde todos sus nutrientes. No, no es así. Es también bueno y siguen manteniendo los nutrientes, pero al parecer el uso del microondas podría tener esa ventaja frente a los vegetales que cocinamos en el microondas. Y quería mostrarles un poco cómo lo hacemos. De hecho, podemos tener diferentes tipos de vegetales, como el día de hoy que he traído acá y tenemos, por ejemplo, zanahoria, vainita, brócoli. Mientras más crocante sea el vegetal, obviamente necesitará mayor tiempo de cocción. Ahora, yo lo tengo aquí en este recipiente y voy viendo más o menos la altura, el volumen que está ocupando este espacio de los vegetales. Y vamos a decir, si tiene, pues no sé, unos 10 centímetros de altura, el espacio que ocupa el vegetal, pues solamente unos 3 centímetros le pondré un poco de agua. Y que ojo que muchos de estos vegetales no necesitan ni siquiera que le incorporemos agua para poder lograr una cocción. A veces solamente un chorrito de agua, unas gotitas de agua es suficiente. Luego voy a proceder a taparlo muy bien de esta manera. En este caso estoy utilizando este papel film, que
que ustedes también lo pueden tener en casa, y de esta manera lo voy a colocar al horno de microondas el tiempo que considero necesario. En este caso, como tenemos un mix de verduras, entre 5 o 6 minutos podría ser suficiente. Ahora, si ustedes lo comparan, por ejemplo, cuando yo voy a sancochar estas verduras, ustedes van a darse cuenta que yo voy a cubrir todas las verduras con agua, prender la hornilla y probablemente va a estar más tiempo expuesto al calor. Entonces, la regla general es, mientras mayor tiempo de estar sumergido en agua y mayor tiempo de cocción de estos vegetales, mayor será la pérdida de nutrientes. Yo he adelantado aquí en el microondas un proceso para que vean ustedes cómo queda luego de haber pasado por esta cocción al microondas. Y van a ver ustedes que con poquita agua hemos logrado hacer esta cocción. De hecho, se van a dar cuenta que pierde bastante volumen porque parte de lo que se pierde es el agua, pero termina igual de cocido. Aquí voy a mostrarles las dos para que vean cómo queda. Entonces, en los momentos en que estamos con poco tiempo en cocina, queremos, digamos, minimizar la pérdida de nutrientes, esta podría ser una alternativa, incluso no utilizando agua si quiero, ¿no? Otra técnica de cocción que también minimiza la pérdida de estos nutrientes es también cuando cocinamos al vapor, donde incluso no hay contacto del agua con el alimento. Y una de las vitaminas, Jenny, que es la que menos se pierde en este caso, es la vitamina C. Los estudios están mostrando que hasta 45% menos de pérdida se puede lograr con este tipo de cocción. Y finalmente, ese mito que muchas veces me han preguntado es si es que el uso del microondas puede ser dañino para la salud. Si da cáncer. Si da cáncer, si está asociado a eso. De hecho, no hay estudios que tengan una evidencia sólida, científica, que nos digan que esto es perjudicial para la salud. Por eso es que sí mantenemos el uso y de hecho, si es que esto fuera así, pues ya los médicos hubiesen dado pie en la asociación y darse cuenta de que esto no es recomendable y que tendríamos que retirarlo de nuestras casas. Tengo una consulta. Si en vez de utilizar este refractario, este pires de vidrio, porque no lo tengo, ¿puedo utilizar estas bolsitas Ziploc o de repente una bolsa transparente nada más? Muy buena que me lo comentes, porque de hecho siempre hay que leer en la etiqueta del fabricante si su uso está recomendado para el uso de microondas. Algunas bolsas plásticas sí están adecuadas para el uso de microondas, mientras que otras no lo están. O sea, en la medida de lo posible que sea una bolsa transparente que yo tenga el conocimiento de que es para el uso de microondas. Correcto. Jamás una bolsa de plástico cualquiera, menos de color. Claro, de hecho eso tiene que ser así y hay que recordar también que de hecho el microondas va generando calor, entonces uno puede estar utilizando un material no adecuado y es incluso derretirse o generar ciertas partículas que caen al alimento y luego uno lo ingiere. Incluso los envases de plástico tenemos que mirar que no todos son adecuados para el microondas. Uno lo coloca y ok, no pasa nada y uno dice sí, no pasa nada, pero en realidad hay moléculas que uno no alcanza a ver y que pueden estar siéndose desprendidas de este plástico y pasar al alimento. Por eso, siempre frente al uso del microondas hay que utilizar los materiales adecuados para el microondas. Ver también que todas las partes del microondas cierren herméticamente, que esta puerta cierre muy bien, porque de lo contrario sí, ahí sí sería dañino porque parte de esas ondas electromagnéticas podrían salir y caen en el cuerpo de la persona. Por un tema de evitar pues la toxicidad, en la medida de lo posible un refractario, un Pyrex de vidrio idealmente. O de repente pues no un recipiente de plástico que sí haya sido utilizado, mejor dicho, sí se haya producido para utilizar. ¿Y la que es cerámica, porcelana? No sería tan adecuado, no. Es mejor Tampoco. Hay mucha gente que le viene el delivery y el delivery va para adentro. Por favor, ese no son materiales adecuados para el uso del microondas. Tratemos de utilizar envases de vidrio, que son los más adecuados. Y si es de plástico o es un material diferente, por favor, veamos en las recomendaciones. De hecho, en los envases de plástico, en la parte de atrás. Exactamente, en la parte de atrás no solamente vamos a ver la marca o datos del fabricante, sino también el uso, qué volumen entra, la capacidad, todo eso, ¿no? Entonces, esos son datos importantes que no son de decoración, es información para el consumidor que nosotros tenemos que entender, aprender y tener esa disciplina de hacer el uso correcto de todas las cosas que
tenemos en casa, ¿no? Ahora, si es que yo tendría que escoger una manera de cómo sancochar mis verduras, la primera opción siempre va a ser la vaporera o vaporizarla. El vapor es una de las menores pérdidas, sin embargo, en el caso de las verduras, claro, habría que comparar una por una porque cada vegetal tiene una característica diferente si queremos ser súper detallistas, ¿no? Pero la ventaja, como decía, del microondas es que si bien en la vaporera no hay contacto con agua, hay mayor tiempo de exposición al calor. Acá podrás tener de pronto mínimamente una cantidad de agua, pero menor tiempo de cocción, por tanto la pérdida se reduce. Si yo lo dejo mucho tiempo, obviamente la pérdida se incrementa, ¿no? La productora está preguntando si es que las frutas heladas, creo que tiene sus fresas y sus arándanos en la congeladora, también se pueden calentar en el microondas. Ayer, apúntate ahí. A ver, ahí la idea, cuando estamos hablando de procesos de descongelamiento, es importante hacer el protocolo adecuado. Hay que recordar que cuando tú congelas la fruta, muchas de estas pierden turgencia al descongelar. Entonces vamos a ver qué uso le vas a dar a esta fruta. Si tú vas a licuarla, por ejemplo, entonces lo ideal sería del congelador al refrigerador a temperatura ambiente y directamente ya a tu licuadora si vas a preparar un jugo. Y si me olvidé esa cadena de frío, esa cadena, ahí vas respetando, digamos, el orden gradual del descenso de temperatura y minimizas la posibilidad de generar problemas de contaminación, ¿no? Y en el caso, digamos, de la pérdida de líquido y de nutrientes, en el congelado no es como uno piensa que se perdió todos los nutrientes. Cuando vas descongelando y va perdiendo agua, vas teniendo cierta pérdida de nutrientes, pero sigue siendo un alimento nutritivo. Obviamente nada de esto compite con el alimento fresco. Obviamente el alimento fresco siempre va a ser mejor, pero a veces uno, en la tradición de casa, queremos hacer preparaciones o tener a veces uno tiene que congelar, o de a veces repente, no hay tiempo de incluso cocinar podríamos y tenemos que congelar ahorrar no el tiempos. fruto crudo, sino en licuado, como un zumo, una esencia, si es que de repente la finalidad de esa fruta congelada era luego hacer un refresco, ¿no? Ahí yo sí sugeriría igual cortada y congelada, ¿no? Ya, y luego perfecto. sacar. Algo que sí se mantiene muy bien, ese es un datito, que se ver. mantiene muy bien en el congelador, es el pimiento. El otro día compré de más pimiento, confieso, y yo dije, se me va a malograr. Hice la prueba, lo metí al congelador y me quedó perfecto. Y luego lo bajaste en la refri y no se aguachentó. No, lo utilicé para la cocción de un alimento, hice pollo a la española en mi casa, que lleva pimientitos, otro día les cuento pero la el pimiento receta. duró muy bien, la quedó varita no súper, dura para nada. quedó muy bien. Se nos va el tiempo, otro día vamos a hablar de qué productos quedan muy bien en el congelado y luego descongelado. Buena idea, Muchas claro que gracias, Sarita, y está pues incluso la opción para utilizar el horno microondas. Gracias por su preferencia, recuerde, Cuerpo Médico va a la 1 y a las 5 de la tarde, y si usted se perdió algún capítulo, lo puede buscar en el canal de YouTube de TV Perú. Nos vemos, chao, cuídese.